En el vídeo de hoy voy a pasar de hacer este boceto a una digitalización completa en Illustrator, así que no os perdáis nada, poneos cómodos que empezamos. Así que sin más y para que no se haga muy largo, he organizado las capas como estáis viendo en pantalla, me he creado unas muestras y estoy usando las herramientas más básicas que trae Illustrator, como es en este caso la herramienta Ellipse. Y ahora lo que voy a hacer es hacer los ojos usando una herramienta que quizás no hayáis visto anteriormente, es en objeto trazado, desplazamiento, y lo que voy a hacer es ir ajustándolo para que me haga, digamos, una copia del objeto seleccionado a la altura o medida que yo quiera. Después, con la herramienta creador de formas, y para aquellos que no se hayan enterado aún cómo funciona esta herramienta, os dejo aquí arriba un enlace a la lista de reproducción donde explico cómo funciona esta herramienta y le doy a la pupila esa muesca estilo de los Disney de los años 30 que me mola un montón. Luego con el alt apretado hago una copia y lo estoy escalando a la medida que me pone en el boceto. Como veis, estoy activando estas opciones de escalar vértice porque lo que me ayuda es a mantener esa proporción, que de otra manera pues simplemente me quedaría, pues como veis aquí, un poquito churrero, se me haría muy fino al hacer muy grande y muy gordo al encoger. Esto nos puede venir bien en algunos momentos y en otros no. Yo de momento lo voy a dejar activado, pero posiblemente le acabe de dar un giro de tuerca. Ahora vamos a seguir con las cejas y os voy a enseñar un truco para no tener que hacer una forma demasiado complicada. Lo que vamos a hacer con la pluma es simplemente hacer una muesca y le vamos a dar un trazo bastante gordito, dándole las puntas así finas para que quede redondeadito. Muy bien, una vez ya tengamos el grosor, ¿vale? Podemos ajustarlo, toda la pesca, esto está genial. Y lo que vamos a hacer es en objeto expandir o en expandir apariencia y darle simplemente a expandir y cambiar el relleno por el trazo. No sé si lo habéis podido ver, pero vamos, no tiene mucha más historia. Esto lo que nos ayuda es a crear estas formas tan perfectas sin tener que coger y hacer grandes historias de con la pluma, etcétera, etcétera. Aquí lo que estoy haciendo ahora es simplemente ajustar un poquito lo que viene siendo con la herramienta de rotar las cejas, nada, posicionando un poquito los elementos, y esto también os digo, va a ir variando, ¿eh? Y ahora para hacer la boca lo que voy a hacer son formas básicas, sin el redondeo, y vais a entender muy bien por qué. Lo que hago es aprovecharme de la herramienta redondeo de los cantos para simplemente hacer la forma que ya tengo aquí. Como veis, lo hago súper rápido. Luego con la herramienta creador de formas, lo que voy haciendo es los elementos interiores, voy a seleccionarlo todo y chimpún tracatrá, esto ya está. En el bigote pues vamos a hacer lo mismo que en las cejas, lo único que vamos a usar otro tipo de acabado, como podéis ver aquí, en el cual pues simplemente podemos ir alternando la forma, dándole diferentes estilos, esto ya un poco lo que necesite vuestro dibujo, y pues vamos a hacer lo mismo, expandir apariencia en este caso, le vamos a seleccionar los vértices y lo vamos a redondear. En este caso a mí no me aparecía la opción de redondear el canto y posiblemente es porque tengo un vértice duplicado, así que simplemente selecciono con la herramienta de selección directa, voy a objeto trazado y quitar punto de ancla, y ahora veréis cómo sí me dejará. Esto suele ser muy común porque como no se ha hecho con la pluma, sino que se ha hecho en base a un trazado ya anterior, pues al expandir apariencia a veces puede hacer un poquito el gamba. Y aquí a ver si encontraba el menú, la verdad es que tiro un buen rato buscándolo. Lo que vamos a hacer es simplemente duplicar este objeto con la herramienta transformar y reflejo, hacemos una copia y chimpún, lo tenemos listo. Luego, bueno, veremos aquí que hay como unas imperfecciones, no hay que volverse muy loco. Esto también podemos arreglarlo simplemente eligiendo el trazado, que en vez de que se muestre desde el centro, pues que lo haga a partir de la cara interna o externa del trazado. En este caso, como podéis ver, yo puedo seleccionar y ir alternando en los diferentes modos que me ofrece el trazado. Una vez hecho esto, vamos a centrarnos en la nariz y aquí sí que vamos a usar la herramienta pluma, que para aquellos que no saben cómo usarla, os lo dejo aquí arriba. Y simplemente pues nada, es ir calcando. Ahora lo que voy a hacer es alinear estos dos puntos de ancla que aparecerán en el principio del dibujo para que me quede un poquito recto. Con la herramienta alinear ya lo tendríamos. Y le voy a dar un acabado así redondeadito para que siga un poco la estética general que tiene el dibujo. Como veis, también no sigo un proceso exacto, hago primero una cosa, luego la otra, sino que voy haciendo lo que me es más fácil de resolver en el primer momento. Y aquí con la perilla, pues por ejemplo, he probado a usar la herramienta pincel para poder después usar la herramienta unir, que para aquellos que no sepan dónde está, yo la tengo aquí asignada en la parte del creador de formas, pero si no os tenéis que venir aquí y seleccionar y arrastrar, y ya estaría. Con esto vamos a unir rápidamente esta forma sin calentarnos demasiado la cabeza, y yo creo que es la opción más rápida y fácil de hacer esto. Y como tampoco hay una sola técnica, pues en este caso la parte interna la voy a hacer
con la pluma, porque me es más fácil, tengo más control. Luego, los errores típicos que me encanta que aparecen en los vídeos. En este caso veis que estoy intentando asignarle el estilo a la pluma, pero pasa de mi culo. Entonces, ¿por qué pasa de mi culo? Porque posiblemente tenga un error, ahí está, asignado en el pincel. Tengo que ponerlo en básico para que me pueda dejar hacer, digamos, copiar el estilo. ¿De acuerdo? Eso es muy común. A veces el programa coge y te cambia el trazo y no te dice ni pío. Luego le cambio el color porque aquí lo que voy a ajustar es con la herramienta de tijeras para cortar el sobrante. Dándole doble clic encima del objeto que me interesa aislar, me entra en el modo aislamiento, donde así no piso lo demás. Y nada, poquita cosa más, es ir ajustando y la perilla ya de momento creo que casi la tenemos. Ahora vamos a por la pella, que vamos a hacer un poquito como en el ojo, no tiene mucho más. Lo he deformado, lo giro y ya está. Luego lo que hago, la formita esta interna con la pluma, que tampoco tiene mucho más, y ya tendríamos la parte de la oreja. El tema del pelo, pues aquí lo que he hecho ha sido hacer varias pruebas y en este caso he aprovechado para hacer el desplazamiento y hacer, digamos, la cara más larga y no tener que hacerlo con la pluma. También os recomiendo limpiar un poquito lo que viene siendo las capas. Aquí hay mucho ruido. Si nos vamos a centrar en hacer el pelo, pues a lo mejor no nos interesa tener todas las cejas, los ojos y demás, y vamos a dejar simplemente la parte más básica. Ahora, en base a círculos, voy a ir trazando, por así decirlo, lo que vendría siendo la forma que tengo aquí en el boceto. Y no hay que ser demasiado pulcros, simplemente tenemos que ser un poquito así brutos, porque el programa ya se encargará de hacernos la faena. Después lo que hago con la tijera es ir cortando para dejar esas líneas y aquí pues lo voy a acabar simplemente con un cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces estáis viendo que estoy trabajando muy sucio, no tenemos que acabarlo de unir o dejarlo pixel perfect. Eso se encargará la herramienta unión, como hemos visto antes para hacer la perilla. Entonces, una vez tenemos ya lo que viene siendo la parte más básica del pelo, lo que vamos a hacer es simplemente hacer la unión de todos estos vértices. Vamos a elegir la herramienta unir y el programar al resto. Como veis, es súper rápido. Luego hay cosas que puede que no queden bien, pues nada, yo recomiendo hacer zoom porque a veces si no haces zoom no acaba de hacer la unión, ¿de acuerdo? Eso sí que se basa en el programa. Luego vamos a ir redondeando las esquinas para suavizar, digamos, esos cortes un poquito brutos, como podemos ver aquí. Y ya nos lo deja pues bastante apañado, como veis, ha quedado bastante curioso. Aquí lo que estoy haciendo es acabar de unir el pelo porque voy a hacer el corte de la oreja para que quede la patilla lo más chulo posible. Lo que sí que también, pues bueno, voy reajustando el pelo para que me quede una patilla no muy fina, entonces bueno, esto es ir tanteando. Así que voy a hacer una copia de la oreja porque no me gusta trabajar encima del original y voy a usar esta copia para hacer el corte con la herramienta de creador de formas. Aquí está. Y ya tendríamos el corte perfecto del pelo. Como veis, ha quedado niquelado. Luego, pues nada, como estáis viendo, he unido la oreja, voy poniendo los elementos y vamos a ver cómo queda. Yo creo que está bastante apañado a nivel de trazos. Aquí, bueno, hay una cosita que podemos mejorar, como es el tema del pelo. Y bueno, las cejas, yo lo que hago es, como no sé muy bien dónde las quiero colocar, le voy a dar un color blanco para que me haga como los cortes ficticios. Y esto después obviamente habrá que cambiarlo, ¿eh? Esto es simplemente para posicionar y ver cómo queda el boceto a nivel global. Como veis, en el principio del tutorial le había escalado el vértice, pero al final lo he dejado tal cual, todo al mismo grosor para que tenga un poco más de consistencia. Y me mola, la verdad es que el resultado queda bastante apañadete. Pero no queda perfecto, y a mí me gusta añadirle esos pequeños toques que puede quedar muy chulo en una ilustración. En este caso, la boca me parece demasiado recta, así que lo que voy a hacer es agruparlo y le voy a dar una deformación. En este caso yo he cogido la de abombar y le he dado un abombamiento vertical y voy curvándolo un poquito. Y como podéis ver, le da esa naturaleza, podemos hacer pequeñas variaciones sin que quede tampoco todo tan tieso. Y el estilo realmente lo podemos seguir editando. Como veis, simplemente nos está reflejando cómo quedaría, pero el trazo original sigue estando debajo. Si le damos a expandir apariencia, ya sí que nos lo expande. Pero yo os recomiendo dejarlo esto para el final porque si tenemos que editar, como podéis ver, ya no es tan cómodo, ya no es tan práctico. Así que lo vamos a dejar así de momento y, bueno, podemos hacer lo mismo con el bigote para darle un estilo un poquito más, ya te digo, más natural, que no quede todo tan perfecto. Bueno, y aquí tenemos nuestro tracito. ¡Qué chulo, eh! Ahora vamos a pasar a colorearlo y como yo soy un poco vago os voy a enseñar un truco bastante chulo que me parece lógico para trabajarlo, en el cual voy a duplicar esta capa de trazos y voy a intentar unificarlo todo para crear una base, ¿de acuerdo? Entonces voy a coger simplemente todos los elementos, le voy a dar al buscatrazos
unir todo y voy a ir eliminando los artefactos que no me interesan, etcétera, etcétera. Le quito absolutamente todos los estilos y voy a seleccionar el primer color, el que voy a usar como base. Luego en esta parte ya tendremos que dejar finalizado lo que hemos dicho antes de la perilla, etcétera, etcétera, y vamos a ir eliminando los trazos que no nos interesan. En este caso, como estáis viendo, ya estoy dejando todo un poquito más cerrado. Así que todos esos estilos, esas apariencias que no están rasterizadas o que no están transformadas, las vamos a ir dejando a pañadetas. Vamos a expandir los trazados y como vemos aquí hay demasiada purria de puntos de ancla y vamos a simplificarlo con la herramienta de simplificación. Vamos a objeto, trazado, simplificar y automáticamente Illustrator nos ha hecho una simplificación bestial. Le voy a añadir un color de fondo para que sea más fácil ya empezar a ver los diferentes matices y le voy a crear una pequeña sombrita. Ya te digo, no hay un orden específico para poder hacer todas estas cosas, así que bueno, voy haciéndolo un poquito en función de lo que me apetece hacer. ¿Vamos a colorear el resto? Pues vamos a usar el mismo método que hemos usado para hacer la base. Cogemos estos dos elementos y le vamos a dar a sustraer. Y como veis, nos quedan los cortes perfectamente delineados y no tenemos que estar haciéndolo con la pluma debajo del trazado e ir haciendo historias. A partir de aquí voy a limpiar la capa para que me quede simplemente lo que me interesa. El trazado lo dejo encima para que simplemente veáis que queda bien. Me voy a cargar el relleno que había antes y ahora pues nada. Ir seleccionando los colores e ir asignándolo. Esto sí que es pinta y colorea, literal. Una vez ya tengamos todo pintado, vamos a hacer lo que viene siendo las sombras, los juegos de luces y sombras. Así que vamos a seleccionar la base, vamos a elegir la herramienta cuchilla, que para que aquellos que no tengáis os lo dejo por aquí, está aquí abajo. Tiene esta forma de serrucho, no quiero que la confundáis con esta porque es otra distinta, es otra herramienta que no tiene nada que ver. Una vez tengamos el serrucho, lo que vamos a hacer es simplemente cortar. ¿Esto para qué lo vamos a usar? Pues ahora lo veréis. ¿Vale? Estoy dándole la formita como una sombra que le doy a la cara simplemente para que tenga algo de volumen. Lo selecciono y le voy a asignar uno de los colores que ya tengo que voy a usar como tono secundario. Esto me va a ayudar simplemente a dar un poquito de personalidad y volumen y que no quede todo tan plano. Yo os aconsejo hacerlo despacito. En el vídeo lo veis que está todo un poco acelerado porque es un proceso que se hace un poquito lento y no quiero que sea demasiado aburrido de ver. Pero como veis, lo estoy haciendo en la oreja, en el ojo un poquito y tampoco hay que volverse muy loco, ¿eh? O sea, le doy 4 toques porque el estilo tampoco necesita que sea hiperrealista. Vamos a hacer lo propio en el pelo. Una comprobación que me gusta es alejarme y ver el bulto y ver realmente si las formas están funcionando. Esto nos ayuda a entender si realmente lo que hemos hecho tiene sentido o simplemente ha sido añadir detalles que no aportan mucho. En la perillita le hago lo mismo y bueno, ya más o menos está todo. Ahora que ya tenemos la base de color, lo que vamos a cambiar es un poquito el color del trazo. Bueno, estuve haciendo pruebas con el gris, en un momento parecía que sí, pero al final me convenció más a elegir un tono marrón porque me parece un poquito menos cargante. Luego el color al final, pues sí, la muestra no la pude aprovechar y elegí un color a ojo. Acercándonos al final ya del vídeo, que estamos haciendo los últimos detalles, le vamos a añadir esos toques de iluminación y vamos a usar la herramienta pincel, le damos doble clic y seleccionamos suavizar al máximo. Esto nos va a ayudar a hacer unas formas, como vais a ver ahora, súper rectas. ¿De acuerdo? Esto le vamos a dar como si fuera una capa de brillantina, como si fuera una bola de billar, y le vamos a ir dando estos microcortes para que no sea todo tan seguido. ¿De acuerdo? Entonces esto lo vamos a usar para darle como unos toques, un poquito de iluminación que le dan más volumen a la composición. Esto es opcional, no es que tengáis que hacerlo sí o sí, pero bueno, hay estilos y estilos. Y en este caso, pues mira, me apetecía hacerlo así. Lo seleccionamos todo, lo expandimos, elegimos el blanco y la opacidad la bajamos a gusto, como lo veáis. Y bueno, este es el resultado final, ¿eh? Ha quedado muy chulo. La verdad es que hemos usado todas las herramientas que he estado explicando en los anteriores vídeos y como podéis ver hay miles de posibilidades de hacer este mismo resultado y os animo a que lo experimentéis por vosotros mismos. Si os ha gustado, darle un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis, comentar qué os ha parecido este formato. Sé que voy un poquito deprisa, pero es que no quiero hacer un vídeo de 30 minutos y que os aburráis al empezar. Así que os voy a dejar todo capitulado, bajarle un poquito también la velocidad de reproducción por si hay algún paso que no podéis ver y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao!